Bueno, vamos a recibir a nuestra invitada. Ella es una amiga de la casa, del programa, ya ha participado con nosotros. Ella es la doctora Marta Maldonado, perito odontóloga forense, cuerpo médico forense y morgue judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Tras la Pista Forense. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Marce, Laura, muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante que están tantos años, ¿no? Haciéndolo, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marta, Bueno, bienvenida. Gracias. vamos a empezar entonces contándole a la audiencia, Marta, cuando hablamos de odontología forense, ¿a qué nos referimos? ¿Qué áreas abarca? Bueno, la odontología forense es una ciencia que asiste a todos los procesos judiciales donde sea necesario el conocimiento del odontólogo. Es decir, yo muchas veces digo, cuando hay presencia de piezas dentarias fracturadas o improntas, o la identificación de un cuerpo que está carbonizado o putrefacto, es muy importante la intervención de un odontólogo especialmente preparado, un especialista, para realizar esta investigación y aportar a la justicia todo el conocimiento técnico y científico de la odontología para esclarecer un caso. Por ejemplo, así como te decía, identificación de cadáveres. Por lo general, todo el mundo, cuando se habla del término forense, piensa en cadáveres, pero Sí. muchas veces tenemos que participar en personas con lesiones muy importantes por accidentes automovilísticos o por atentados, o en el caso de violencia doméstica. Las piezas dentarias son las primeras en lesionarse y entonces es muy importante la participación de un odontólogo especialista para poder visualizar esas lesiones y también poder hacer prevención en esas mujeres que recibieron golpes de puño, por ejemplo, y con piezas fracturadas, donde se puede advertir que existe violencia y que existe el peligro de vida de ella. Recién hablábamos de, vos hacías una descripción de lo que es el ámbito de aplicación. Nosotros siempre con Laura pensamos que parte de la audiencia, Marta, son jóvenes que tal vez estén estudiando una carrera afín, o tal vez alguna persona que es odontólogo y quiere especializarse en odontología forense. Primero contanos cuáles son los pasos para poder llegar a ser un especialista en odontología forense. Bueno, pero hoy en día es más fácil que cuando yo empecé a transitar este camino, porque hoy en día existe la especialidad. O sea, vos tenés que recibirte de odontólogo, tener una práctica clínica durante 5 años, sí, 5 años, y poder hacer recién la especialidad. Es importante estos 5 años de experiencia, porque un odontólogo forense tiene que tener experiencia clínica, si no, no podría trabajar, no tendría un conocimiento real del campo. Una vez que tiene esos 5 años puede hacer la carrera de la especialidad, que son 2 años y medio aproximadamente. En la Facultad de Odontología de la UBA está dictando la especialidad y otras universidades también. Por eso te decía que hoy en día es más fácil. Una vez que logran ese título de especialización, entonces recién ahí pueden comenzar a trabajar. El tema es que tampoco hay mucho campo de trabajo aún, al menos en nuestro país, a pesar de que sí hay mucho trabajo para el odontólogo forense. En este momento, la Corte Suprema, el Cuerpo Médico Forense y la Morgue Judicial tienen un solo cargo de perito odontólogo forense, que es el que estoy ocupando yo desde el año 2009, que tiene que concursarse. Digamos, es la única forma de ingresar mediante un concurso. Pero eso no significa que no exista un trabajo para ese especialista, sino que hay muchas formas de trabajar en la especialidad fuera de lo que es el campo de la justicia. Cada fuerza armada debería tener en su departamento de científica un especialista o varios especialistas, porque muchas veces se requiere. Aparte también se puede hacer
por ejemplo, de lesiones en compañías de seguros, asesorando el tipo de lesiones si tienen que ver con el evento que se está investigando, y también trabajar para estudios de abogados para iniciar causas y hacer un informe técnico. O sea, hay un abanico de trabajo muy interesante que a partir del transcurso de la especialidad se va abriendo más. Claro, inclusive, como vos decís, con los abogados como perito de parte, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchas veces leemos un expediente donde se nota evidentemente la ausencia de un conocimiento técnico-científico de la odontología. Las preguntas periciales están mal encaradas y entonces ahí es donde ese abogado, para hacer esa causa que tiene que ver, tiene relación con los maxilares y las piezas dentarias o con procedimientos odontológicos, necesita del informe técnico-científico de un odontólogo especialista, porque de la facultad los odontólogos salimos con una formación específicamente para hacer rehabilitación y prevención, pero no con una formación legista, con esa visión que tienes que tener cuando trabajas en el mundo jurídico, con un idioma diferente. Entonces eso es lo que te da la especialidad, esa preparación. Me gustaría que nos expliques cómo empieza una investigación o una identificación odontológica en cadáveres. ¿Cómo llega a vos el caso y cómo encarás esa investigación? ¿Por dónde empezás? Bueno, por lo general llega el cadáver a lo que es morgue judicial con un proceso policial o de alguna fuerza de seguridad que lo traen con una cadena de custodia y se inicia lo que es el procedimiento de autopsia. Por lo general la autopsia la hace primero el médico y si requiere del trabajo del odontólogo, entonces lo cita y se hace en otro momento. Pero muchas veces los fiscales y los jueces saben de la necesidad de la odontología, entonces requieren que en el procedimiento de autopsia sí trabaje un equipo especial, que es el médico que hace, el médico tanatólogo, que es el que va a dirigir la autopsia, el médico obductor, que es el que va a hacer el procedimiento de la cirugía o la autopsia, por así decirlo, los ayudantes que tienen, que van alcanzando, van lavando el cuerpo, van pesando vísceras, por ejemplo, y también el odontólogo forense que hace el trabajo en el momento necesario de la autopsia, porque no hay un protocolo fijo, sino dependiendo del caso que se trabaje, entonces hace su procedimiento. Por lo general trabajamos dos personas, el que hace el procedimiento de la autopsia oral, que por lo general es el perito odontólogo el nombrado del cargo, con un auxiliar que tomará nota de todo el registro que se vea en la cavidad oral, que son los datos post-mortem. Esos datos post-mortem son muy importantes. Requiere de un procedimiento del detalle de cada cara de la pieza dentaria, si tiene patologías, si tiene fracturas, qué tipo de restauraciones, la morfología de la pieza, el color, todos los detalles. No es lo mismo que hace el odontólogo clínico cuando uno llega al consultorio, sino tomar más detalles, pero sí inscribe todos esos detalles en un dibujito de las piezas dentarias que nosotros decimos el odontograma. Una vez que se hace ese trabajo, podemos proceder a retirar, a hacer la extracción de una pieza dentaria para hacer una muestra para genética de tejido pulpar, por ejemplo. Podemos trabajar también con el antropólogo forense, que requiere de tomar muestras de los maxilares, en los cuales también vemos con el radiólogo forense las radiografías que se tomaron con el protocolo para poder identificar, por ejemplo, el trayecto de un proyectil o alguna patología o fractura especial de los maxilares. Y una vez que se hace todo ese trabajo en lo que es sala de autopsia, se trabaja en la oficina con todo ese material que se recabó y se puede hacer la comparación si es que existe documentación pre-mortem que ya fue traída a la oficina. Muchas veces ese es el trabajo más difícil, encontrar esa documentación pre-mortem para hacer la comparación que va a ser justamente la que va a definir una identidad positiva o negativa.
Ese es el procedimiento general. ¿Y en qué casos, Marta, habitualmente se llama a un odontólogo forense? Bueno, el odontólogo forense trabaja todas las semanas en lo que es morgue judicial con diferentes casos, porque podemos encontrar casos de accidentes donde el cadáver esté muy mutilado, podemos encontrarnos con casos en que el cadáver fue encontrado en un lugar y ya está en un estado de putrefacción o esqueletización, donde se requiera del trabajo del odontólogo porque no hay huellas dactilares o facciones, como para hacer el reconocimiento. Podemos trabajar en carbonizados o pequeñas catástrofes, accidentes con un número variable de víctimas, o casos muy resonantes que requieran de ese trabajo identificación, ¿no es cierto?, de la víctima. Tal vez una de las cosas que uno más relaciona con el odontólogo forense, y esto tal vez tenga que ser por lo que uno a veces ve en las distintas series, es poder identificar a una persona, a un agresor, a un violador a través de la mordedura. Sí. ¿Es posible? Eso, ¿Cómo sí, se realiza? es posible, dependiendo de las características dentarias del agresor y también el tiempo, ¿no? Porque mientras más rápido se pueda actuar, más detalles vamos a tener de lo que es esa arcada dentaria que dejó la impronta en algún lugar de la anatomía del cuerpo que estamos estudiando. Y de esa manera podremos entonces identificar al agresor. Una vez que nosotros estamos en la sala de autopsias y vemos marcas de improntas de mordidas, tomamos fotografías del lugar, hacemos hisopados de esas marcas para conseguir un patrón genético que nos puede ubicar también al agresor, obviamente, y tomamos una impronta, una especie de levantamiento de esa marca con los materiales de impresión que usamos por lo general en el consultorio, cuando tomamos la impresión de las piezas dentarias a nuestros pacientes para hacerles, por ejemplo, una prótesis. Reservamos ese material y en el momento que la fiscalía o el juzgado nos traiga a un presunto victimario, entonces ahí hacemos el trabajo de tomarle una impresión y hacer la comparación de esos bordes dentarios si coinciden con el material que nosotros tenemos. Y es un trabajo bastante específico donde nosotros podemos relacionar que estuvo presente en el momento de perimortem a esa persona, ¿sí? Y poder relacionarla con el caso. ¿Y cuántas piezas tienen que coincidir para poder llegar a esa identificación? Me imagino que no es lo mismo que sean 2 piezas, 3, 4, o sea, todas las piezas dentarias. ¿Hay una cantidad que se requiera o es algo que complementa la investigación y que suma la investigación más allá de la cantidad de marcas que se encuentren? ¿Vos estás hablando en las piezas que coinciden con la mordida, en la mordida o en la identificación? En la mordida. En la mordida, bueno, claro, decir, bueno, esta mordida corresponde a este sospechoso o puede corresponder, ¿qué grado de precisión tiene en relación a la cantidad de marcas o de características que se marcan en la mordida? La cantidad de marcas que vas a encontrar en impronta por lo general son las anteriores, de canino a canino, porque el ser humano cuando va a morder, muerde de frente, ¿eh? No es lo mismo que un perro, que cuando muerde, muerde de costado y tracciona arrancando tejidos. El ser humano va a dejar una mordida con una impronta en forma de paréntesis, y que deja la marca especialmente de un canino y tres incisivos y otro canino con menos fuerza. La marca del canino es una marca triangular y las otras piezas dejan los bordes incisales marcados, que a veces son superficies. Y marcas van a depender de si esos bordes incisales son afilados, si tienen alguna característica de alguna fractura de una parte, de ángulo, por ejemplo. Sí. Si la pieza dentaria está ubicada, apiñada o si no en forma ordenada. Viste que con el tratamiento de ortodoncia todos tenemos una dentadura perfecta, pero que muchas veces nos encontramos con personas que tienen una característica que tienen entrecruzado
un incisivo, y bueno, esas son las marcas, y no hay una característica, sino también la forma de la arcada dentaria, la forma de la mordida, la fuerza que tuvo. No siempre nos encontramos con la nitidez que quisiéramos para poder definirlo, claro, y a veces no se puede definir. Pero bueno, es importante realizarla. Yo siempre cuento en el tema de las mordidas, que a mí me tocó trabajar en el caso de un anciano que habían entrado a su casa a robarle y lo asesinaron, y estaban implicados dos hermanos, uno que tenía 20 años y el otro 21. Y tenían la misma característica de la conformación del arco dentario, de las piezas dentarias, la misma métrica y morfología en la impronta de la piel, pero había uno que tenía una diferencia, tenía una fractura de un ángulo del borde de un incisivo que marcó la diferencia y pudo diferenciarlo como para poder... Así que bueno, esa es la forma en que se trabaja con mordidas y que no siempre se puede lograr la identificación del agresor. ¿A qué te referís cuando decís la métrica? La métrica me refiero a lo que son las medidas de las piezas dentarias, porque cada ser humano tiene una medida diferente dependiendo de la etnia a la que viene evolucionando. Entonces, no todos tenemos las mismas medidas. Y del siglo XIX, de estudiosos que hicieron tablas de esa métrica y que de esa manera podemos hacer la comparación de todo lo que es el arco dentario. Es decir, con una sola pieza o dos de un arco dentario, podemos recrear con esa dentometría el arco dentario que correspondería a esa persona que estoy estudiando. Entonces, es una ayuda muy valiosa conocer esos datos.